Vamos a adentrarnos en un análisis riguroso de las grandes respuestas que ha dado la filosofía a la multiculturalidad. Y es que este es, sin duda, uno de los desafíos más importantes para el pensamiento político y social de nuestro tiempo. Bien, para empezar, es fundamental que tengamos claro el concepto clave. ¿Qué entendemos por multiculturalidad? Bueno, en su forma más simple, es la coexistencia de diversas culturas en un mismo espacio. Pero cuidado, porque esta realidad, que parece tan sencilla a primera vista, esconde problemas filosóficos muy profundos. Problemas que tocan la justicia, la identidad y la propia convivencia. Y aquí llegamos a la pregunta fundamental, la que realmente articula todo este debate. ¿Cómo deberían las sociedades democráticas gestionar esta diversidad cultural? El gran reto, el verdadero nudo gordiano, es cómo encontrar un equilibrio justo entre el reconocimiento de las identidades, la necesaria cohesión social y, por supuesto, la protección de los derechos de cada individuo. Muy bien, pues para intentar responder a esta cuestión, vamos a seguir una hoja de ruta clara. Analizaremos uno por uno 4 grandes modelos teóricos. Empezaremos por el asimilacionismo, seguiremos con el multiculturalismo liberal, luego el interculturalismo y finalmente el republicanismo cívico. Y para terminar, haremos una síntesis que nos permita compararlos todos. Vamos allá con el primer modelo, el asimilacionismo. Esta es, podríamos decir, la postura más clásica o tradicional. Su objetivo es muy claro: buscar la creación de una sociedad que sea culturalmente homogénea. La tesis central de este modelo no deja lugar a dudas. Sostiene que para que haya una integración completa, los miembros de las culturas minoritarias deben adoptar los valores, las normas y las prácticas de la cultura dominante. Desde esta perspectiva, la diversidad no se ve como una riqueza, sino más bien como un problema, como un obstáculo potencial para la unidad nacional. Fijémonos en el gran contraste que presenta este modelo. Por un lado, la propuesta es clara: busca una sociedad muy cohesionada, unida por una única identidad nacional. Pero por otro lado, las críticas desde la filosofía son demoledoras. Se le acusa primero de etnocentrismo. ¿Por qué? Porque da por sentada la superioridad de la cultura dominante. Y segundo, se le acusa de promover una injusticia de fondo, al exigir a las personas que renuncien a su propio patrimonio cultural simplemente para ser aceptadas. Vale, pues como respuesta directa al asimilacionismo emerge un segundo modelo, el multiculturalismo liberal. El gran reto que se plantea aquí es cómo reconciliar los principios clásicos del liberalismo con algo nuevo, el reconocimiento de los derechos de los grupos culturales. El argumento central de esta corriente, que fue articulado de forma muy brillante por filósofos como Wilhelm Lica, es el siguiente: la pertenencia a una cultura sólida y reconocida es en realidad una condición indispensable para que las personas puedan desarrollar su autonomía y su autoestima. ¿Por qué? Porque la cultura es, al final, el marco que da sentido a nuestras elecciones vitales. Entonces, si la cultura es tan importante, ¿cómo la protegemos? Pues bien, el multiculturalismo liberal propone una herramienta muy concreta, los llamados derechos diferenciados. ¿De qué estamos hablando? Pues por ejemplo, de derechos de autogobierno para minorías nacionales, o de derechos poliétnicos, como podría ser una exención de una ley general que perjudica a un grupo concreto, o incluso de derechos especiales de representación política, para asegurar que su voz se escuche. Pero claro, este modelo no está exento de problemas y ha recibido críticas muy serias. Filósofos como Brian Barry, por ejemplo, alertaron sobre un riesgo muy importante: que los derechos otorgados al grupo puedan chocar con los derechos individuales de las personas que pertenecen a ese grupo. Y hay otra clave: se dice que este enfoque puede acabar fomentando la segregación, creando guetos culturales y, en cierto modo, congelando las culturas, tratándolas como si fueran algo estático que nunca cambia. Muy bien. Esto nos lleva al tercer modelo, el interculturalismo. Este surge como una alternativa que, en lugar de centrarse en la mera coexistencia, pone todo el acento en la interacción, en el diálogo y en el intercambio mutuo. Su idea de fondo es muy potente. Sostiene que la identidad nacional no tiene por qué ser algo fijo, sino que puede ser un proyecto en construcción. Un proyecto dinámico, plural, que se va tejiendo a través de la interacción y del aprendizaje mutuo entre todas las culturas que conviven en la sociedad. Hay varios principios que lo definen y que son cruciales para entenderlo. Primero, la cultura mayoritaria no es un bloque de granito inamovible, también está cambiando y se ve influida. Segundo, la identidad de cada uno se construye precisamente en esa interacción con los demás. Y tercero, y muy importante, el foco está en la comunicación, vista como la herramienta fundamental para superar diferencias y construir algo en común. La verdad es que la propuesta suena muy bien, es atractiva. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar y apuntan sobre todo a un posible exceso de idealismo. Se le acusa de no tener en cuenta las desigualdades de poder reales que existen, los prejuicios que hacen que ese diálogo entre iguales sea muy difícil.
De hecho, pensadores como Zygmunt Bauman llegaron a sugerir que podría ser, en la práctica, una forma sutil de asimilacionismo, donde el diálogo siempre se da, sí, pero bajo las reglas que impone la cultura dominante. Y llegamos al cuarto y último modelo que vamos a analizar, el republicanismo cívico. Este enfoque cambia completamente el eje de la cuestión. La cohesión social, nos dice, no debe basarse en la cultura, sino en un compromiso compartido con los principios políticos que nos unen como comunidad. La tesis central aquí es que la verdadera integración viene de la mano de una ciudadanía activa. Lo que nos une no es nuestra cultura de origen, sino nuestra lealtad a un marco común, la Constitución, las leyes, los valores democráticos. Las identidades culturales, por tanto, quedan en un segundo plano, al menos en la esfera pública, subordinadas a este compromiso cívico. El ideal que persigue el republicanismo es el de una esfera pública completamente neutral, un espacio donde todos somos, ante todo, ciudadanos iguales. Pero de nuevo, la crítica desde el multiculturalismo es muy potente. Se le acusa de ceguera a la cultura, es decir, de hacer como si las diferencias culturales no importaran en la vida de la gente. Y sostiene que ese supuesto espacio neutral en realidad no lo es, que de hecho casi siempre acaba reflejando y reforzando los valores de la cultura dominante. Bueno, pues una vez que hemos examinado los 4 modelos por separado, creo que es el momento de ponerlos frente a frente. Vamos a hacer una síntesis para ver de forma clara, en un único marco, cuáles son sus diferencias fundamentales. Esta tabla es realmente útil porque de un solo vistazo resume todo el debate. Vamos a recorrerla. Por un lado, el asimilacionismo. Objetivo, la homogeneidad. Ve la diversidad como una amenaza. Su principal problema, el etnocentrismo. Luego, el multiculturalismo liberal. Busca proteger culturas para fomentar la autonomía, pero se arriesga a la segregación. Pasamos al interculturalismo. Su meta es una identidad compartida a través del diálogo, pero se le critica su idealismo. Y por último, el republicanismo cívico. Busca la cohesión mediante la lealtad a unos principios, pero se le acusa de ceguera a la cultura y de falsa neutralidad. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a una reflexión final. La pregunta que me gustaría dejar en el aire, la que en el fondo provoca todo este análisis, no es tanto cuál de estos modelos es el correcto. La pregunta quizá más profunda es si un único modelo teórico, sea cual sea, puede de verdad dar una respuesta completa a la enorme, a la cambiante complejidad de nuestras sociedades. Esta, desde luego, es una cuestión que sigue y seguirá en el corazón del debate filosófico contemporáneo.